Buenas noches, estimados asociados, colegas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. Esta noche nos acompaña el señor doctor Fernando Castillo Torres, director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, quien nos presentará el tema Conflictos sociales, empresas extractivas, víctimas o victimarios de sí mismos. Nuevo método para la solución de conflictos sociales. De igual manera, saludamos al señor Rafael Valencia Dongo, quien nos acompaña en la mesa de honor. Les recordamos que las preguntas se realizan por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuenten con el formato correspondiente, agradeceremos solicitarlo a nuestro asistente de sala. La hoja de vida de nuestro expositor: economista de profesión, magíster en Gobierno y Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Profesional altamente calificado con formación académica en medio ambiente y desarrollo sostenible, en ciencias políticas y gobierno y en responsabilidad social. Gobernabilidad y gerencia políticas, en inteligencia estratégica y análisis de información sociopolítica y en resolución de conflictos, con amplia experiencia y elevada capacidad para el análisis sociopolítico y para la negociación con instituciones gubernamentales en sus tres niveles, así como con organizaciones sociales, gremiales y comunales de diferente índole. Con amplia experiencia en los sectores minero, energético y agrario, en el nivel de alta dirección, especialista en relaciones comunitarias e interinstitucionales, tanto públicas como privadas, así como en comunicación institucional interna y externa, en especial en zonas rurales. Experto organizador, generador y promotor de espacios de diálogo y desarrollo con un profundo conocimiento de la organización estatal y su comportamiento, así como su respectiva normatividad interna. Lo invitamos al expositor a pasar al podio y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, señores autoridades y directivos del Instituto de Minas. Muchas gracias en primer lugar por permitirme compartir con esta digna concurrencia un tema que es sumamente relevante para el país, no solo para el sector minero energético, sino también para lo que concierne a la gobernabilidad dentro de nuestro país. Creo que vamos a dar algunos alcances, algunas pinceladas muy cortas de algunos aspectos que son bastante generales. Creo que todos tenemos claro la importancia de lo que es la actividad minera extractiva en nuestro país. Sería un poco redundante, pero sin embargo, en los últimos tiempos ha habido dos elementos que han significado una enorme preocupación para el sector inversionista en nuestro país y también para el sector inversionista que se encuentra en otros lugares del mundo. Y es que la conflictividad social, política, vamos a analizarlo hoy de un poco más profunda, ha generado que tengamos que dentro del Estado tener una mayor especialización para poder abordar esta temática. Si uno ve el reporte de la Defensoría del Pueblo y nos dice que hay 220, 225, 218 conflictos y está sentado en París tomando un café con un inversionista que pretende venir al Perú, ese señor le va a decir que este país está en guerra civil. Porque realmente la impresión que se da por la cantidad de conflictos reportados es que efectivamente estamos en una condición bastante compleja.
Estas son competencias de lo que tiene que la parte, lo que desarrolla básicamente el área que me toca conducir en el sector. Fundamentalmente acá el tema de relacionamiento es lo que debe llamar un poco la atención. Pero quería empezar esto queriendo en parte conceptualizar un poco, dando el marco de lo que significa la problemática que los que desarrollan esta actividad, en especial minera, pueden encontrar tanto en la fase de concesión, en la etapa de exploración, en la etapa de explotación y en la etapa del cierre de minas. Fundamentalmente podemos encontrar, y quienes han desarrollado la actividad pueden ver de cerca, que hay un conjunto de elementos que pasan por tener una desinformación de lo que para la población significa una concesión, una fase de exploración, una fase de explotación o qué es un cierre de minas. Esta presentación la vamos a compartir con todos, pero quería básicamente referirme a algunos aspectos de inicio, ¿no? Cuando va un grupo de profesionales a poder desarrollar algunas primeras labores, la población inicialmente identifica de forma inmediata que es una mina la que va a ir ahí. Y es complejo poder decirle a una población que de cada 100 exploraciones, probablemente una solamente se pueda convertir en una mina. Mientras tanto, tiene que pasar una serie de pasos, una serie de estudios que no siempre son comprendidos, pero que aquella compañía, aquella consultora que llega para iniciar esos trabajos se encuentra con un conjunto de exigencias, de tareas, labores y demandas que el Estado no las ha cumplido, pero que la población siente que la llegada de la empresa es la presentación de una extraordinaria oportunidad para solucionar sus problemas en educación, en salud, en transporte, en agricultura, cosas que no le compete evidentemente al sector privado desarrollar, pero que es la primera reacción, el primer encuentro que tiene con una población. Hay una exagerada expectativa en ese sentido. Hace pocos días estábamos en pleno proceso de negociación para liberar, ese es un caso en petróleo, un pozo que produce 1.000 barriles al día y la población quería 140 millones de soles. O sea, la empresa, si le van a pedir 140 millones de soles, mejor lo cierra el pozo. No tiene sentido. Entonces, obviamente, estas expresiones maximalistas son motivadas y movidas también por algunos otros elementos que vamos a pasar a continuación. La empresa de por sí, los presupuestos que tiene no están destinados, si bien es cierto, pueden tener un conjunto de acciones de responsabilidad social, de contacto inicial, pero no está en condiciones de poder llegar a solucionar esos problemas de demanda que plantea la población. Hay un profundo desconocimiento de la población de lo que la empresa tiene como deberes y obligaciones. Y de por sí existen otros elementos, otros actores que motivan también que estos pobladores actúen de esa forma y enfrenten a un proyecto. Hoy estamos pasando un tema puntual que es no solamente social, es político ya, como es el caso de Tía María, y que ha alcanzado planos mediáticos que ha hecho que salga ya de Islay, de Cocachacra, que salga incluso de Arequipa y nos lleve a afrontar una posible paralización en el macro sur a nivel de las 5 o 6 regiones que componen esta zona del país. Pero ¿alguien está discutiendo realmente el conjunto de elementos que componen el proyecto? Ya no, porque ya escapó completamente del proceso informativo. Si bien es cierto, merece una sesión propia este proyecto, pero en general refleja la forma como se manipula la información, refleja la forma como se trafica con lo que es la posibilidad de sacar adelante algo valioso para el país, y nosotros insistimos en métodos que ya han demostrado que no están en condiciones de solucionar esta problemática. Vamos a verlo eso también más adelante, ¿no? Bueno, la etapa de cierre de mina es un poco complejo porque la población que ya generó ingresos, que ya generó empresas, que ya tiene una vinculación económica, comercial con la compañía, ve que la compañía se va y entonces genera en ese momento una expectativa y una serie de demandas que tampoco se la va a poder cumplir, ¿no? Sin llegar al cierre de mina, un cierre de construcción, por ejemplo. ¿Qué nos está pasando en este momento en Las Bambas? Se sabe que va a haber un cierre de construcción en algunos meses más, y la posición de algunos sectores que son propietarios de hoteles, servicios, es que la empresa los contrate para los próximos 50 años indistintamente si lo van a usar o no. Entonces, eso tampoco es producto, no lleva ningún espacio de negociación, sino que es una presión que en muchos lugares del país llega al chantaje. Les contaba los 140 millones de soles que le pide Pucacuro a Pluspetrol por un pozo que produce 1.000 barriles al día. O sea,
una nada si uno compara con el millón de barriles que produce Colombia por día, ¿no? Estos son algunos, hemos tratado de centralizar de forma muy breve algunos de los aspectos que visibilizamos en cada uno de los entornos de los proyectos y que hacen que ya los problemas dejen de ser en muchos casos netamente ambientales y sociales para devenir ya en políticos. Algunas autoridades de mis colegas en el Ministerio del Ambiente terminaron admitiéndonos a veces que por más que le soluciones el problema ambiental de ser el caso, no solucionas el conflicto, porque el tema ambiental en sí no es el objetivo de esta protesta, de este levantamiento de la población. El objetivo es llegar a una indemnización por parte de la empresa y en la medida en la cual el Estado le demuestre un mayor nivel de contaminación, obviamente esto eleva el nivel de presión, el nivel de la factura, si se le puede llamar así, en razón de lo que debiera ser esta atención. Y es que vemos que hay mucha intimidación. Vamos a darle una vuelta rápida, como una psicología social comunitaria que no siempre va a hacer una evaluación de los aspectos técnicos que se le pueda plantear, sino que está mucho más motivada y movida por directivos y dirigentes que efectivamente hacen algún tipo de uso del valor comunal para poder trasladar algunas de las expectativas que pudieran tener y convertirla en una demanda y en un impedimento de desarrollo de un proyecto en algún lugar del país. Existe el uso del miedo en muchos lugares, puntualmente podemos tocar Cajamarca, de repente acá hay alguna persona local, pero las JAS, que son quienes administran el uso de agua, y los comités de usuarios, multan a los agricultores que no desean integrarse a las paralizaciones, y lo multan con cantidades fuertes. 200 soles por un agricultor es una cantidad bastante elevada en algunos casos, si es que no se pliegan a algún tipo de protesta. Entonces hay una manipulación muy fuerte también del uso del miedo para poder llegar a alcanzar esto. En este momento hay 70 refugiados pobladores del Valle de Islay viviendo en un estadio en Arequipa porque han sido incendiadas sus viviendas, han sido quemadas sus cultivos, y la intimidación que ha tenido este proceso ha pasado, pues, como repito, ha dejado de ser un tema ya netamente social, se ha convertido en un tema político y llega a unos niveles delictivos. El uso de la información, es más bien el mal uso de la información, y es que nosotros acompañamos un sector que es un poco complejo, y a veces uno puede ver cómo algún periodista de un elevado nivel de opinión o de conocimiento, si se puede decir, o un generador de esta opinión a nivel nacional, puede estar diciendo tantas cosas fuera de lugar en un medio de ese alcance. Veía un reportaje desde el lugar de los hechos en algún momento de Gunter Rabe y en otro momento de Mijael Patzel, ambos periodistas reconocidos en el país, pero que sin embargo era una trastocación absoluta de lo que significaba el proceso que se estaba viviendo en este lugar. Y nos ha sucedido en algunos otros casos. Si vamos a tocar, por ejemplo, el tema de consulta previa, una reconocida periodista como Rosa María Palacio, por ejemplo, le preguntaba a Patricia Balbuena cómo era el acto electoral en una consulta previa, cómo era la votación, en qué momento intervenía la OMPE, cuál era la dinámica que podían seguir la campaña que debía seguir en una consulta, cuando eso no es en lo absoluto una consulta previa. Sin embargo, si hablamos de que las personas que de alguna forma tienen un nivel importante en lo que es el quehacer de generación de opinión en nuestro país no tienen claro ni siquiera nuestros temas internos, es bastante complejo que podamos dar pasos significativos en lo que es el manejo de la información. Y si a eso le sumamos que en el Estado somos malos comunicadores, y le sumamos que en algunas compañías todavía no se ha podido desarrollar estrategias de comunicación adecuada, hace que estos señores tengan en la manipulación de la información un arma fundamental para poder tergiversar las posiciones y acciones de sus poblaciones, ¿no? Uso de la propaganda se emplea mucho por cuanto, siendo operadores políticos, actores políticos, buscan a través de este mal uso de la información llegar a este contexto, ¿no? Bueno, esto es un poco más complejo. Ahí nosotros hemos visto y le llamamos a este proceso formación de militantes
porque hay localidades como Espinar, como Cajamarca, que se han convertido en focos de formación de operadores en contra de diversos proyectos. Y es que encontrarse con Marco Arana, con Wilfredo Saavedra, con Lenin Bazán, con nombres conocidos en Cajamarca, pero encontrarlos en otros proyectos es porque en verdad hay un buen financiamiento para que puedan operar políticamente para trasladar estos problemas sociales hacia otros niveles, que muchas veces el Estado no está preparado porque son acciones mucho más puntuales. En ese sentido, hay la preocupación de que esto pudiera desarrollarse y hay muchos elementos estructurales que pueden contribuir también a esto. Nosotros en algún momento estábamos batallando porque las currículas en el sector de educación pudieran incluir algunos cursos de una adecuada formación de lo que son los recursos naturales. Sin embargo, el docente, mi madre es profesora, y haría mal en hablar de ellos, pero el docente en general que tiene la responsabilidad de impartir estos cursos en los colegios, le plantea al alumno que de por sí desde los 5, 6, 7 años ya le está indicando que la minería es mala, que la minería es contaminante, que la minería es perniciosa, que la minería es destructiva y hay que impedir que esto avance para salvar al planeta. Entonces, es difícil combatir con ese uso de propaganda, con formación activa de personas que confrontan la actividad, cuando desde este lado no hemos todavía tratado de armar una plataforma más avanzada en eso, ¿no? Tenemos uso de trabajo de mineros y familias. Bueno, es increíble ver que en muchos lugares, nos pasó en Antamina, veíamos que los familiares de los trabajadores mineros eran los que se oponían a que avance algunos trabajos que estaban desarrollando. Y entonces uno se pone a pensar, si el que trabaja en la operación minera no está convencido de lo que está haciendo, está bien elaborado, y su familia está saliendo a atacar el proyecto del cual se alimenta su propia familia, ¿qué comunicación estamos dando? Digo como Estado y digo como empresa. Y aquí traigo a relevancia un dato que salió hace pocos días, que 27% de la población del sector A de Lima considera que el proyecto minero Tía María no debe seguir adelante y que debe suspenderse. Señores, estoy hablando de los que viven en San Isidro, Miraflores, en Chacarilla. O sea, 23% de esa población dice que el proyecto es dañino. Y si esa población, que se supone, según los indicadores de educación, es la más educada, la más culta, está pensando de esa manera, hay un grave error que revisar de lo que está pasando con este proyecto o con la actividad en sí en el país, y cómo es que lo vamos a tener que abordar en algunos procesos estructurales y en algunos otros alcances de orden inmediato que hay que ver. El uso de los medios de comunicación, las radios, es increíble ver que no hayamos tenido como Estado aún una posición sólida para ver el control de algunos medios que salen de sus códigos de ética. Y es que el código de ética es una norma puntual que se debe cumplir, y tenemos radios como Cutibalú en Piura, como Marañón en Jaén, como La Voz en Bagua, que son agitadores constantes, cotidianos, con un financiamiento muy fuerte de un sector de la Iglesia Católica, con una alimentación de organizaciones alemanas como el Misericor, que está constantemente generando condiciones para tener elementos de conflictividad, y es muy difícil batallar contra un medio que tiene un alcance para toda la zona norte. Entonces estamos hablando de 3 radios, pero si vamos más allá, la red Muki tiene más de 500 radios operando en contra de lo que nosotros hacemos desde el Estado y desde el sector privado. Y me pregunto, ¿qué tenemos a este lado de la mesa? Habría que hacer de repente un balance para ver cómo es que vamos a caminar hacia el futuro en ese lado, ¿no? Uso de recursos del gobierno. Hemos encontrado el principal agitador contra la actividad extractiva desde el Estado es el activista del magisterio, porque tiene también un componente doctrinario en organizaciones a las cuales está vinculado. Y es que en el magisterio la politización ha llegado al punto que hay una disputa por el control del SUTEP, del magisterio, entre Patria Roja y el Movadef. Si uno hace un análisis de eso, tengo que irme a ayudarlo a Patria Roja.
Por lo contrario, se va a quedar el magisterio con el Movadef, con Sendero Luminoso. Entonces, es delicado el entorno político que nos toca ver en quienes de alguna forma representan al Estado en zonas rurales. Bueno, el uso de los sentimientos irrenunciables es un valor intrínseco que a veces está vinculado a una forma de trato que tenemos. Hoy el sector empresarial ha avanzado una barbaridad, ha evolucionado muchísimo en las formas, ha hecho cambios muy profundos en la gran mayoría de las empresas transnacionales que firman documentos y contratos, acuerdos en el orden internacional que están vinculados al Dodd-Frank, a Haití, a las normas del Banco Mundial, a lo que significa los criterios de responsabilidad social normados por organismos internacionales. Sin embargo, todavía tenemos algunos resquicios de nuestras propias empresas locales, un poco las más pequeñas, que hay algo de resistencia frente a eso y encontramos con algunos elementos de dignidad. Yo no voy a mencionar la empresa, pero por ejemplo, me comentaba un alcalde, me dice, ¿cómo quiere que lo ayude? Pues ingeniero. Le digo, yo no soy ingeniero, soy economista. Allá, bueno, ya señor, ya. ¿Cómo quiere que los ayude? Si esta empresa me da un cheque de 20,000 soles para ayudarme en el agua potable, me dice, bueno, ya, pues espero que con este cheque no me estés fastidiando. Entonces, las formas tienen mucho que ver en el quehacer de cómo es que yo gano una relación con una autoridad. Y sí hemos visto empresas muy grandes, nuevas en nuestro país. Uno de esos ejemplos es Las Bambas, la forma como ha interactuado con sus autoridades locales. Una relación muy estrecha con el presidente de la región, una relación muy estrecha con los alcaldes. Y yo estoy seguro que probablemente no piensen igual. Estoy convencido que hay una serie de diferencias entre ellos, pero han logrado encontrar dónde están los puntos de acercamiento porque van a tener que convivir muchos años dentro de estas localidades y la idea es que ya siendo parte del entorno local ya somos un vecino propio, ¿no? Hay muchas formas para mapear a algunos actores, pero algunos le tienen temor cuando uno habla de la parte política porque ha pasado ya y va a suceder este año. Es lamentable tener que admitirlo, pero este es un año preelectoral. Y como año preelectoral, hoy día le preguntaba al presidente Cusco en la mañana, que fui por ver un asunto de la planta de Quepachiato, ¿cuántos candidatos estuvieron acá? ¿A cuántos les has ganado? Me dijo, acá había 12 candidatos. Eso significa que hay 11 que desean estar en una lista parlamentaria. Y esos 11 necesitan una forma de visibilizarse. Y una forma muy barata de visibilizarse es tomar un acceso a cualquier mina porque inmediatamente el Canal N y toda la planilla de medios van a estar ahí y van a tener un efecto nacional. Ese señor tiene garantizado, si no el segundo, el tercer lugar en alguna lista. Entonces, sí hay un peligro latente que el presente año, hasta noviembre o diciembre, tengamos actividad muy fuerte en distintos puntos del país. Y que, como les repito, voy a dejar la presentación para que les pueda ser útil. Hay, en los actores siempre hemos visto actores individuales, cómo funcionan de manera colectiva, cómo es que intervienen algunas ONGs. Ya no tenemos las ONGs clásicas, hay nuevas ONGs en el campo, que muchas veces la logramos detectar después de 2 o 3 meses, pero quienes sí tienen un trabajo intenso, activo con sus equipos de relaciones comunitarias, lo pueden detectar al día siguiente, porque no es el trabajo solamente de ir a relacionarse, sino a la vez también recoger la información que pueda suceder en mi entorno. Esto es lo que hemos tratado de hacer, cómo hacer para tener una relación temprana, cómo hacer para tener un seguimiento de las acciones que las empresas están desarrollando, cómo ayudarlas, cómo promover la transparencia a través de ley y otras herramientas, otras formas, cómo hacer una articulación intersectorial para constituir a través de lo que es un esfuerzo promovido, inventado en el Ministerio de Energía y Minas, como fueron las mesas de desarrollo, que también están un poco disminuidas estos tiempos porque la vorágine y la dinámica le está ganando. Y es que esta es una actividad y siendo un proceso social es muy dinámico y las viejas soluciones ya no son las soluciones que pudiéramos aplicar a ciertos procesos en los cuales nosotros consideramos que quizás podríamos tener los elementos para ello. Actualmente hicimos algunos cambios para poder estar en el terreno, en el lugar de los hechos, con un seguimiento desconcentrado, focalizado y que tenga una participación en tiempo real. En este momento estamos siguiendo 72 casos en todo el Perú, pero obviamente ustedes y el país en general conoce 2 o 3, principalmente lo que pasa en Loreto y lo que pasa en este momento en Tía María, porque hemos tratado de preocuparnos de que estos problemas no se eleven al plano mediático en donde toma otros ribetes, en donde toma otros alcances y la imagen del país se va destruyendo poco a poco.
Es una obligación de los peruanos tratar de combatir los elementos que rodean la conflictividad, porque estamos perjudicando a la principal actividad que está significándonos salir de un bajón en nuestra crisis económica. El INEI acaba de arrojar que gracias a la recuperación de la actividad minera, nosotros hemos tenido una mejora en nuestra economía en el último mes y ojalá hayamos tocado piso para empezar a subir. Vemos con mucha expectativa la entrada en operación en este año de la ampliación de Cerro Verde y a inicios del año próximo de Las Bambas, lo cual estamos tratando de acompañar y cuidar con mucho esfuerzo, más lo que está significando Toromocho y Constancia en este año, ¿no? Bueno, esto es una fase un poco más explicativa de lo que significa cada una de ellas, cómo es que, creo que no tendría que explicarles cómo es el tema de las relaciones que deben tener como compañías o aquellas personas que están más vinculadas al sector, ¿no? Normalmente el Estado intervenía cuando un proyecto estaba explotando, pero hemos cambiado desde hace 2, 3 años y en esto el sector tuvo un cambio de actitud, integró a sus áreas y hoy tenemos una comunión en la parte operativa con las áreas ambientales mineras, ambientales energéticas. Hay mucha sinergia para tratar de sacar en conjunto lo que consideramos que pudiera ser la parte vinculada a lo que es la inversión en nuestro país. Hoy estamos apoyando proyectos desde la exploración y buscando que anteponernos, porque en esa fase las compañías son muy débiles en la espalda financiera que las acompaña. No es como una compañía que está explotando o como una compañía que está en proceso de explotación, llámese Buenaventura, que tiene yacimientos y explotaciones en diversas operaciones en distintos puntos del país y puede eso permitirle sostener con mejor espalda financiera una exploración. Hay muchas juniors canadienses, australianas, norteamericanas que están acá en el país y que no tienen, digamos, el acompañamiento y ahora lo estamos haciendo. Y esto hace que tengamos que visibilizar los problemas desde esa fase, desde ese momento. El año pasado nosotros pudimos sacar entre junio y julio varios proyectos en su fase de lo que es la participación ciudadana, que es la parte más dura, la audiencia pública y los talleres. Y eso fue porque integramos el trabajo de todas las áreas que en el sector tenían que ver en esto, pero de la mano con la empresa. Y nos sentamos a definir la forma como debían comunicarlo. Y le comentábamos, por ejemplo, mira, vas a exponer tu estudio de impacto ambiental, ¿qué te cuesta en lugar de decirle que eso es material particulado? Dile que es polvo. Háblale en un idioma sencillo, háblale en un lenguaje hecho para un zapatero, para un carpintero, porque le vas a explicar los ciclos de ingreso y salida, la desalinización del agua, no te lo va a entender ni siquiera los profesionales que están al frente. Entonces, esos elementos han ido acompañando de la mano y hemos tenido 2, 4, 6, 8 reuniones para poder afinar, incluso preparar directamente a las personas que tienen que hacer esa fase de explicación. Y sobre todo un tema puntual, ¿dónde está el interés real de ese poblador? ¿Cómo me incorporo yo al trabajo de esa empresa futuro? ¿Cómo me incorporo yo a la cadena de valor que la minería va a generar? No solamente la exportación, que el Perú va a generar un tributo, sino cómo yo directamente obtengo una participación y un beneficio. Y nos dio resultado, porque también las empresas, hablo de Pampepongo, hablo de Buenaventura con Tambomayo, estamos tocando Sauder con la central hidroeléctrica de Ocoña, el puerto de Lomas para la explotación minera de hierro, entre otros, que también tomamos una decisión de sacarlos todos 24, 25, 26 de julio, en donde el sector antiminero, que suben todos a un par de combis y recorren proyectos, no podía llegar a los 6 proyectos al mismo tiempo, tenía que escoger uno. Tenía que liberar a los demás y sentarse en uno. Y nosotros apostábamos internamente, ¿a dónde irán? ¿A Sauder o a Buenaventura? Porque obviamente son los que las empresas con cierto renombre en el país, a donde podrían obtener mayores réditos políticos por atacar a estas compañías. Entonces logramos sacar todos los proyectos, es una historia más larga, pero llegamos a negociar en la madrugada del mismo día de la audiencia
con los dirigentes de construcción civil en el tema de Nazca, con los dirigentes vinculados a mineros informales que se convirtieron en el apoyo para que salga la central hidroeléctrica y Pampepongo, porque eran acuerdos políticos. Entonces, de una u otra forma, la intervención en una fase temprana ayudó a evitar que se genere una conflictividad, y hoy tenemos estos conjuntos de proyectos que son casi 9.000 millones, que ya están casi todos con EIA, pero el ciclo económico de los precios en el mundo ha impedido que den el siguiente paso. Pero lo que tiene que ver con el aspecto social lo pudimos trabajar juntos, la empresa, los sectores dentro del ministerio que tenían que ver con eso y los operadores en la zona, ¿no? Esto es parte de lo que ya estamos trabajando con el decreto supremo 040, que significa el nuevo reglamento ambiental minero, y que tiene un componente social importante. Este componente involucra algunos principios, como es el enfoque de desarrollo sostenible, tener una excelencia ambiental y social en lo que es mi actividad, buscar cómo cumplir los acuerdos. Hemos tenido un conjunto de paralizaciones en el país que han sido, he tomado las operaciones para exigir que me cumplan el acuerdo que me firmaron hace un año. Entonces, una nueva acta para exigir un acuerdo de años anteriores, y eso es importante y lo están haciendo la gran mayoría de empresas grandes, repito, están haciendo un acto de revisión muy minucioso de cada documento que firman, sobre todo actuar con sinceridad. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo, pues no puedo hacerlo. Y no van a entender, no van a comprender. Un relacionamiento responsable, una focalización del empleo local, que es estadísticamente uno de los elementos que genera mayor discrepancia, diferencia con el sector empresarial. El aspecto de desarrollo económico integrado con lo que el Estado debe desarrollar. Todos estos proyectos son obligación del Estado. Nosotros, a través de nuestros distintos sectores, no los hemos podido sacar por dificultades de capacidades para ejecutar. Solo el año 2012, el Perú dejó de ejecutar 15.000 millones de soles. Y el año 2013 dejó de ejecutar 11.500 millones. Eso no es un invento. Ustedes pueden entrar a la web del MEF y ingresan a consulta amigable y van a ver lo que se dejó de ejecutar y cómo pasa el año siguiente como saldo de balance. Y es un crimen para un país que pretende ser considerado de la OCDE, considerado en vías de desarrollo, que no tengamos capacidad para ejecutar recursos teniendo tanta exigencia de satisfacer demandas en distintos puntos del país. Bueno, hay que seguir el diálogo continuo y esto es importante porque si uno tiene una operación que va a durar 30, 40 años, no puedo dejar de dialogar con mis vecinos, porque una comunidad va a cambiar de directiva cada 2 años y entonces debo estar en una constante acercamiento, seguimiento de actores, constitución de diversos espacios, formas de relacionarme con ellos, con un respeto a la interculturalidad, con una participación de la población y en donde hubiera... más adelante vamos a esperar todavía hacer una evaluación mucho más integral de los resultados que estamos teniendo en lo que es hidrocarburos. El EITI es la Iniciativa por la Transparencia de Actividades Extractivas. Estamos buscando seguir promoviéndolo porque va a ser muy valioso en lo que significa el conocer qué es lo que se hace con el recurso. Siendo esto un viejo concepto que tampoco ha dado resultados, no nos ha dado el efecto que quisiéramos, porque la población, por más que le explicamos, le indicamos que con el canon se ha construido su carretera, que con el canon se ha construido su colegio, que con el canon está mejorando sus condiciones de vida, ya es una dinámica que ellos ya no la sienten como un beneficio propio, por cuanto uno ve los niveles de corrupción que tienen las autoridades que administran estos recursos, y entonces el poblador de a pie no siente que ese canon realmente le está significando un beneficio directo, y esa posible solución de ayer ya no lo es efectiva en este tiempo, repito, por la dinámica en la cual entramos normalmente en estos procesos. Esto es cómo funciona. Hay una comisión nacional, gobiernos locales, regionales. Vamos a avanzar en esto para entrar a unos detalles más importantes. Las mesas de desarrollo, cómo fueron un elemento significativo para ayudar en el entorno de proyectos que requieren que haya una participación mucho más activa del Estado. No voy a tocar distritos en especial, pero sí les puedo decir en general, siendo distritos en lugares muy alejados y rurales, donde un alcalde tiene un ingreso, un sueldo de 1.750 soles, y por ley ese alcalde no puede contratar a nadie que gane un sol más de lo que él está ganando.
Entonces, yo le pregunto si algún profesional se va a ir a 8 horas de una ciudad, en medio de la nada, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, a ganar 1.600 soles para formular expedientes, perfiles, estudios que tienen que significar inversiones de 100, 200 millones. Es imposible, ese alcalde no tiene con quién. Y entonces sí obliga, aunque el MEF nos ha dicho que no puede cambiar la norma, que los demás sectores tengamos una participación mucho más activa para acompañarlo con los elementos que pudieran ser útiles para que pueda despegar estos aspectos, que esto le sea una ayuda mucho más significativa. Es decir, si saneamiento puede ayudarle a formular sus estudios, si agricultura puede ayudarle con los fondos de mi riego, si es que los demás componentes, habríamos dado una ayuda muy valiosa para que esa autoridad, que aún no recibe canon en muchos casos, porque hay proyectos que están todavía encaminándose, pero que sin embargo hay que irlo preparando para que en el momento en que lo reciba, así lo sea. Esto ha sido la mesa de desarrollo y ha sido exitosa en 4 o 5 lugares. Hay algunos otros lugares que seguramente también tienen una experiencia similar, pero que están en pleno proceso de acompañamiento, modelamiento y asignación de recursos. Pero esto que se diseñó inicialmente para 15 lugares específicos en el Perú, la demanda fue creciendo. Y como vieron que había algunos resultados tangibles, empezaron a pedirnos de todo lado. Hoy tenemos 17 pedidos de mesa de desarrollo de distritos, cerca de 40 de provincias, y a nivel de regiones, bueno, no tenemos ninguna, pero sí hay casi 60 casos de exigencias. Quiero una mesa de desarrollo, ¿por qué a mí no me pueden hacer una mesa de desarrollo y sí le hacen a una zona que tiene un proyecto minero? Y entonces también el efecto positivo de una medida nos puede significar a la larga la generación de una dificultad. Esto no es más que la articulación de lo que el gobierno ya hace. Es decir, esos 15.000 millones que no has podido gastarlo, te ayudo a gastarlo. Te ayudo a que seas más eficiente, te ayudo a que tengas mayor participación en la zona rural, a que la población del campo no sienta que durante los 200 años de vida republicana el Estado la ha abandonado. Y eso se puede conseguir siendo eficientes. Yo traigo un ejemplo muy sencillo siempre. Yo trabajé antes en el sector agrario, tenía a cargo el despacho de los ministros ahí, y me acuerdo de una oportunidad que estaba en el Paucar del Salazar, en Ayacucho, un conflicto por un canal de irrigación. Entonces yo llegué con el expediente y le pregunto a los comuneros: oiga señor, pero ¿por qué ustedes no han hablado con el ingeniero residente? No, si el ingeniero nunca ha venido. ¿Cómo que no ha venido? Acá está el expediente con sus fotos. Ha venido una sola vez, pero acá está, el señor ha venido 5 informes, acá está las fotografías. Y se miran entre ellos y me dice: con razón se cambiaba de polo cada rato esa vez que vino. O sea, ese señor no le gusta el campo, no va a ir al campo, no tiene vocación, no le interesa. Y entonces tenemos también nosotros cosas que corregir adentro. Y eso hace que a veces nos sea difícil evaluar lo que pueda suceder en casi 2.000 distritos que tiene este Perú y casi 7.000 centros poblados, comunidades, y en donde es, por los medios informativos que tenemos, muy complejo. A veces no sabemos ni lo que pasa en el piso de abajo. Va a ser mucho más complejo conocer lo que está pasando a veces en zonas mucho más alejadas, y uno tiene que confiar. Entonces eso sí pasa por hacer un trabajo mucho más intenso. Esto es un poco el cambio que hicimos, tratar de entrar en la fase de prevención. Y es que siempre lo hemos dicho, los comuneros no se levantan de buen ánimo y dicen: ¿qué te parece si tomamos el puente a las 2 de la tarde? Mentira, lo han programado hace un mes. Lo que pasa es que no le hemos prestado atención y se preparan, se organizan, desarrollan actividades. Estos son los objetivos, cómo han funcionado los ministerios, cómo ha avanzado cada uno. Voy a avanzar, que me quedan pocos minutos. Como les repito, vamos a dejar todo este aspecto. Algunos ejemplos puntuales, cómo funcionó. La Mesa de Desarrollo de Cotabamba, por ejemplo, apalancó 287 millones con proyectos en distintos sectores. Cañaris apalancó 87 millones en uno de los 20 distritos más pobres del país, en la quinta región económica del Perú, en donde había una enorme contradicción. La quinta región económica, sin embargo, tenía en Cañaris y en Incahuasi 2 distritos entre los 20 más pobres, con 49% de mujeres analfabetas, con una población que tenía un alto índice de mortandad infantil y un desconocimiento de lo que significaba la parte de educación en secundaria. Muy, muy delicado su tema.
ingresamos y logramos en un proyecto que era una exploración, como es Cañariaco con Candente Cooper. Esta es la forma como hemos querido intervenir, ¿no? Hemos dividido el país en zonas de manera que tengamos una interacción mucho más inmediata. A veces me acuerdo que cuando asumí encontraba que uno de los especialistas venía de Cajamarca apurado y tenía que irse a Puno. Entonces, ¿cómo va a llevar un orden en estas cosas si no tiene una precisión de lo que sucede a su alrededor? Y esto está así porque nosotros, ojo, los actores políticos de Cajamarca se mueven a Lambayeque, se mueven a Piura, se mueven a La Libertad, se mueven a Amazonas. Los que están en contra de Chadín 2 en Celendín están en contra de Utcubamba, en contra de los proyectos hidroenergéticos que tenemos acá. Nos sucede igual acá en Cusco, en Apurímac. Operadores políticos de Espinar se mueven a Las Bambas, de Chumbivilcas lo mismo, y entonces en ese escenario es que necesita tener que quienes tengan el control, digamos, de seguimiento, de monitoreo, de vigilancia de estas regiones, vean cómo articula, cómo se mueven los anillos, las redes de coordinación, de articulación entre los mismos operadores. Uno revisa Loreto, y si bien es cierto, Pucacuro está por esta zona están Doas, sin embargo vemos a Jorge Tacuri moviéndose en los dos lados. Y no es fácil moverse en selva, necesito un hidroavión para ir de un punto a otro. Como Estado no puedo pagar 30.000 soles, ese señor sí lo puede pagar. ¿Quién lo está pagando? Entonces, hay varios elementos que acá ya dejaron de ser elementos netamente sociales. Yo comento a veces, un poco comprendido en algunos casos, mientras yo voy por esta ruta con mi manual de responsabilidad social, con mi libro de relaciones comunitarias, bien estudiado de la A a la Z, por este lado es un mensaje político, desinformación, 500 radios diciendo que la minería destruye el sector de educación, contaminando la mente de los niños, desinformando completamente con medios que no tienen la menor idea de lo que es esta actividad. La pelea es desigual. Y es en dos rutas completamente diferentes. Yo puedo hacer todo por acá, pero por acá este señor está haciendo sin que nadie le responda. En este momento, a nivel tanto del Ejecutivo como de la empresa, nadie está respondiendo en Tía María. Solo se están atacando lo que quieren. Y eso es peligroso si no tomamos en general una actitud. Porque en realidad nosotros sí vemos algunas cosas. En algunos temas lo veo a título personal, en unos casos lo vemos a modo institucional, pero es que en general practicamos soluciones que ayer dieron resultado, pero que hoy muchas de ellas no son aplicables porque esto va mutando, va cambiando, va generando nuevas formas de desarrollo. Es posible que algunas de estas soluciones puedan resolver un problema anterior, pero no el nuestro que estamos viviendo en este momento, con los elementos que he tratado de describir. Y nosotros seguimos presionando con el mismo lenguaje. Mira que la minería te trae desarrollo, mira que la minería te trae crecimiento, todo eso traemos, pero el que lo escucha ya no lo siente así porque lo viene escuchando muchos años y ese desarrollo no lo ve. No porque la empresa minera sea culpable, sino porque la administración de los recursos que genera la actividad minera no están siendo bien administrados, no están respondiendo al problema. Se crearon los fondos sociales para atender. 2 o 3 han funcionado. El resto se ha convertido en caja chica de los alcaldes que los operan y no ha significado realmente una ayuda, un apoyo puntual. Y entonces esto nos lleva a una confrontación interna que es una lucha y una confrontación entre estas soluciones físicas y las soluciones que nosotros podríamos adaptar y podríamos generar. ¿Qué es lo que estamos planteando en general ahora? Y conversaba con varios amigos y colegas sobre eso. Necesito construir bases sociales propias que me ayuden a proteger socialmente un proyecto. Lo conversamos con Yanacocha y en su momento eso es Chayogón. ¿Por qué Conga está vivo? Conga está vivo porque tiene una comunidad como es San Nicolás que controla uno de los accesos. O sea, si en medio de estas comunidades para entrar a Conga hay tres zonas, que en Gorrío, Santa Rosa de Guasmín y San Nicolás, pero gracias a este reservorio y a la conformación de bases propias que defiendan el proyecto, que lo sientan como suyo, a mí me da gusto ver en algunos lugares del sur, en Apurímac, en Cusco, que algunos comunarios dicen, ese es mi proyecto. Entonces la empresa ha hecho una cosa interesante ahí, lo siente suyo.
Y esto, contra lo que se puede decir también en Cajamarca y Yanacocha, le ha permitido que la empresa continúe operando porque trabaja, entra y sale en el momento que lo considere directamente a través de esta comunidad que tiene el reservorio, que tiene los sistemas de irrigación en la parte baja y que estamos trabajando un proyecto en conjunto para buscar la forma de forestar 10.000 hectáreas que sea la captación de agua para el almacenamiento y el uso ya en los canales, para llegar más adelante a lo que significará el cambio de cultivos e incorporar sierra exportadora, una cadena completa. Pero eso le ha dado la posibilidad de que esta compañía tenga con esos sectores sociales un escudo propio, que ya no es el ejército, ya no es la policía. Ojo, en este momento tenemos 2.000 policías en Cocachacra. Y yo me pregunto, y quizás alguno de ustedes lo ha hecho, ¿van a estar todo el año ahí? ¿Alguno de ustedes me puede decir que van a estar 1 mes, 2 meses, 6 meses? No es posible. Nosotros también estamos obligados a encontrar una salida, una solución, porque no es sostenible esa forma. Y entonces también hay muchos elementos que hay que revisar en ese sentido. Como estrategias de comunicación es importante también que nosotros podamos visualizar cómo hacer para llegar a la célula de una comunidad, de una población, que es justamente la familia. Cuando nosotros empezamos en la gestión del ingeniero Merino a intensificar la entrega de cocinas, tuvimos una forma de ingresar a la vivienda. Ingresábamos entregando una cocinita de gas a la cocina de una vivienda comunal, el lugar donde la familia se reúne a comer, a conversar. La mitad de su vida lo desarrolla dentro de esa cocina. Ahí cría sus cuyes, ahí cría sus animalitos, ahí conversa, ahí peina a su hijo, ahí desarrolla una gran parte, muchas horas de su día, porque afuera hace mucho frío y la cocina es abrigada. Entonces, ese simple elemento nos permitió ingresar al corazón de cada célula, que es la familia. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan también, mediante diversas estrategias de comunicación, de difusión, llegar con un mensaje propio para estas familias a esa célula que les permita tener unas bases sociales propias, que les permita combatir en esta otra vereda en donde no estamos dando una respuesta? No porque no seamos capaces, sino porque tenemos un conjunto de protocolos que tenemos que cumplir en este lado, en donde trabajamos de forma escolástica, y en este lado es sumamente informal. Entonces es complejo dar esa batalla, pero si no partimos del principio de la realidad y no admitimos que existe ese escenario, va a ser difícil que demos los pasos siguientes, sobre todo cuando no se ha tomado en consideración estos primeros elementos. Esto es muy extenso, muy amplio, hay muchas cosas que tocar, que conversar. Indudablemente, para quien le guste, esto es apasionante, seguir estudiándolo y sobre todo ver que la diferencia de la problemática que existe en cada una de las localidades de nuestro país es muy compleja. Y de por sí la idiosincrasia en nuestros pueblos es un elemento que uno no deja de sorprenderse. Uno va a Chinchero en Cusco y antes de llegar allá hay que pasar por Uripa 5 minutos. Si uno lleva un tractor a Chinchero tiene que dejar otro en Uripa, si no, no pasa. Sencillamente los odios y encuentros entre pueblitos pequeños, uno hasta eso tiene que tener en consideración. En fin, son muchos los temas que seguramente vamos a poder tocar, pero hoy quería abordar puntualmente lo que significaba para nosotros una visión y una posibilidad de poder encontrar un nuevo camino a través de una forma mucho más operativa que permita en el corto plazo poder tener programas de generación de bases sociales con estos grupos que se sienten que no son considerados dentro de los proyectos, que en mediano plazo el Estado funcione, que traiga estos proyectos que son necesarios, este acompañamiento que se requiere para la satisfacción de esas necesidades que la empresa no está obligada a hacerla, pero que dada la circunstancia en muchos casos si no lo hace no puede operar, lo cual va en contra también de lo que es nuestro factor de competitividad como país. Y en el largo plazo tengamos de manera conjunta un plan de desarrollo concertado, pero de manera adecuada, no concertándolo con la gente que vive alrededor del parque, que obviamente quiere temas para alrededor del sitio donde vive, sino con todos aquellos que forman el colectivo del entorno social, comunal, de la operación o del proyecto en el cual me encuentro. Muchísimas gracias.